¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital. Ya es 31 de julio, acabó el mes. Les saluda Luis Velázquez. Como siempre tenemos mucha información aquí con mi amigo Alberto Cuenca. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, amigos? Pues así es, una semana un tanto divergente en distintos temas, sobre todo en lo político, que derivado de lo de Tláhuac. De seguridad. Y en el tema de seguridad, pues da mucho de qué hablar, porque en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal los legisladores deciden llamar a comparecer a Rigoberto Salgado, titular en la demarcación, para que pues explique sus presuntos vínculos con este líder criminal del presunto cártel de Tláhuac, el Ojos, y pues que vaya a hablar sobre el tema de la seguridad en esa demarcación, en donde, como ya lo hemos venido platicando, se dio un incremento importante en algunos ilícitos, como el robo de transeúnte y de comercio. Entonces, en esta semana, derivado de un punto de acuerdo que se aprobó la semana anterior en la Diputación Permanente, este miércoles Rigoberto Salgado acude a la Asamblea Legislativa a rendir cuentas. De eso tendremos información en este programa. También comentarles pues que derivado de esta situación sobre si existe o no un cártel en la Ciudad de México, un cártel de Tláhuac, como lo han mencionado los medios, como está permeando en la opinión pública, platicamos con un especialista en el tema. Él es el doctor René Jiménez Ornelas. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, pues con quien trataremos, dilucidaremos sobre si existe o no un cártel, pues que opera como cártel, funciona como cártel, tiene un tejido social como cártel, pero las autoridades capitalinas dicen que no es cártel. También de un tema pues sensible para los ciudadanos, que tiene que ver con un ataque de un perro pitbull a una niña hace 2 semanas en la delegación Coyoacán, pues que genera un señalamiento particular respecto a esa raza, el debate de siempre de si es o no una raza de perros violenta, de si es adecuado tenerlo en nuestros hogares. Es que platicamos con un etólogo veterinario. Él es Roboan Aguilar. Un etólogo, para nuestros amigos, es como un psicólogo de perros, que además de revisar pues el estado de salud del animal, también analiza su conducta para evitar que el animal se vuelva agresivo, porque cualquier raza de animal, nos explica, puede ser agresiva, que un aumento de los genes de un perro provienen del lobo. Entonces, aunque sea un perro pequeño, puede resultar agresivo. Estos son los temas que platicaremos en este programa de Ciudad Capital. Vámonos a una pausa y regresamos ya con política en Ciudad Capital. A partir del 8 de julio, todos separemos la basura en 4. En el 1 pongamos lo orgánico, rever cáscaras de frutas, semillas, huesos, lácteos, todos los sobrantes de comida, las bolsitas de té, el café y sus filtros, también los residuos de jardinería, las hojas y ramas. En el 2, lo inorgánico que se puede reciclar, papel, cartón, plástico, metal, maderas, vidrio, envases. En el vaso que no se puede reciclar, lo basura, plumas, colillas de cigarro, envolturas metálicas, pañales, toallas sanitarias, pañuelos desechables usados, papel de baño. Los domingos serán colectados todos los residuos de manera especial y voluminosa. Televisores, computadoras, celulares, colchones, muebles rotos, refrigeradores y lavadoras. Las delegaciones son las responsables de recolectar la basura. Si detectas alguna irregularidad, repórtala en tu demarcación. Ciudad Capital.
Ya estamos aquí en Política en Ciudad Capital. Como ustedes saben, la semana pasada estalló todo el conflicto ahora político derivado del tema de la seguridad, después de que abatieran a este líder criminal Felipe Pérez Elojos. En Tláhuac, pues ya vinieron a salir muchas informaciones, unas para acusar al delegado, señalar si tiene o no nexos con este grupo criminal, si los estuvo tolerando, se permitió. Y a su vez, pues el delegado en su defensa, que también ha sido como muy extraña porque no ha salido públicamente a dar una conferencia de prensa, sino nada más a través de entrevistas con medios de comunicación que él escogió, mandó un mensaje directo donde él pues le revierte al gobierno de la ciudad diciéndole que tenía más daño que le había dado del problema de seguridad. Y de inmediato también Patricia Mercado salió a responderle en algunos otros medios diciéndole que pues ellos tenían esa responsabilidad, pero que él desde 2016 se había ausentado de los gabinetes de seguridad, y así es como prácticamente en esta semana se politizó el tema de Tláhuac. Sí, muy politizado. Obviamente el escenario para esa politización fue la Asamblea Legislativa del DF, en donde legisladores del PRD prepararon una andanada de puntos de acuerdo para, ya como lo hemos comentado, pedir la comparecencia de Roberto Salgado ante comisiones del órgano legislativo, para exhortarlo a que pida licencia mientras se realizan las investigaciones, para que en dado caso de que se compruebe un vínculo de él con el crimen organizado, se inicie el procedimiento para destituirlo del cargo, para exigirle que rinda cuentas en materia de seguridad pública y hasta de temas de corrupción. Pues se le ha ligado que a personas que en su momento lo apoyaron en su campaña electoral de 2015 con autos de perifoneo y con tarros de miel, que a él les otorgó millonarios contratos ya como jefe de delegacional, pues que rebasan más de 20 millones de pesos y contratos. Entonces, todas las semanas de puntos de acuerdo se presentan en la Diputación Permanente de la LDF. Uno de los que sube a trinar a Rigoberto Salgado y a del que es parte él, pues es Raúl Flores, vicecoordinador del PRD de la LDF, pues quien acusa a Salgado de ser indolente de lo que ha ocurrido en Tláhuac y de desaparecerse, de no dar la cara, pues frente al problema que se ha presentado en la demarcación. Así habla Raúl Flores en la tribuna de la LDF. Y es que Rigoberto Salgado Vázquez, jefe de delegación en Tláhuac, lejos de colaborar, por lo menos tranquilizar y dar mensajes de aliento a la población, acuse y califique de reaccionario el objetivo implementado por las autoridades, pero lo más preocupante es su nivel de desentendimiento de los problemas en su demarcación, en la que, y esto es de aplicación directa, se ha establecido desgraciadamente una narcocultura. Basta ver el programa de seguridad pública que vino a repetir aquí Salgado cuando pidió presupuesto. Pidió 124,000 pesos para el presupuesto de prevención del delito, con un esquema pobrísimo que solo incluye senderos y dice que las escuelas asuman la cultura de la paz, cuando se debe trabajar profundamente en el caso del trabajo, sin duda, en el tejido social, y sin duda, esa es su responsabilidad. No lo hemos visto a Rigoberto Salgado en ninguno de los hechos que han conmovido la opinión pública en Tláhuac. Y pero hay que decirlo claramente, cuando uno se compromete al gobierno, tiene que estar ahí donde están los problemas, tiene que estar ahí donde surgen las inquietudes sociales, y es ahí donde no ha estado Rigoberto Salgado. Los habitantes de la delegación han tenido que ir a clamar a actos de naturaleza política, de promoción personal, que emprendió con el líder de Morena en la capital de la ciudad formativa Salgado. Las madres, los familiares de los desaparecidos tuvieron que irrumpir en el acto de promoción para poder ser escuchados.
Así se dio este debate, obviamente con muchas pancartas pues realizadas por el PRD en contra de Morena. Una vez más vimos a Morena como muy débil en su defensa, débil, sí. o herido, ¿no? Vimos a muchos diputados que no representan precisamente al grupo Batres, que es el único que ha salido a respaldar a Rigoberto Salgado, pues viendo nada más el debate desde la barrera, viendo cómo atacaban al delegado sin decirle absolutamente nada. El único que tuvo que salir ahí al frente, como siempre lo hace, pero también de manera quizá muy cordial, ha sido pues José Alfonso Suárez del Real. Sí, realmente en ese momento, en ese debate, en el pleno de la LDF, el único que subió de los legisladores de Morena, como tú dices, fue Suárez del Real, quien a propósito de esa comparecencia que pedía el PRD, Suárez del Real pidió que fuera una reunión a puerta cerrada, que no hubiera medios de comunicación, que no se hiciera pública, bajo el argumento de que como se iban a tratar temas de seguridad, asuntos delicados, pues prefiere que fuera cerrada, y en algún momento se manejó hasta el concepto de secreta. Pero el PRD dijo no, apoyado con el PAN, le dijo a Morena, ¿sabes qué? Tú siempre estás pidiendo que todo sea público en esta Asamblea Legislativa, dices que todo sea parlamento abierto, y pues bueno, así lo haremos. Cúmplase para los güeyes de mi compadre, ¿no? El parlamento abierto será una sesión pública, la comparecencia de Rigoberto Salgado ante comisiones de la LDF. Pero bueno, una vez que terminó el debate en el Pleno, Raúl Flores se lo vi de la LDF a dar una conferencia de prensa demasiado dura, y declara que el PRD no permitirá que Andrés Manuel López Obrador salga con la suya, y que, como ocurrió con Eva Cadena, deseche a Rigoberto Salgado una vez que ya no le sirve, que tire un fusible quemado, mientras el foco sigue prendido. Dice Raúl Flores, Andrés Manuel López Obrador ha sido culpable, copartícipe de que muchos de estos personajes como Rigoberto Salgado se encumbran en la política, ha utilizado su propia imagen para promoverlos, y ahora no quitaremos el dedo del renglón respecto a la responsabilidad que López Obrador tiene por haber encumbrado este tipo de personajes. Así habla Raúl Flores en la conferencia de prensa. Votación de desechable por parte de los dirigentes de Morena. Igual pasó con Eva Cadena, ¿no? Cuando le servía a López Obrador, dijo que Eva Cadena no era honesta. Después simplemente la dejaron que se consumiera en el escándalo público. Queremos anticipar que en el caso de Rigoberto Salgado no va a ser así. No va a ser como otros casos en los que López Obrador ha practicado la teoría del fusible, ¿no? En donde estos fusibles pueden quemarse, pero el foco sigue prendido. Nosotros vamos a enfocar esta responsabilidad política en quien en su momento ha prestado totalmente su imagen para que estos personajes se encumbren en la vida pública. Asimismo, con todos los jefes y jefas delegacionales de Morena que hoy hacen promoción personal de manera ilegal y quieren de nuevo, amparados en la figura de López Obrador, estar en la palestra. Pues muy duros los señalamientos de Raúl Flores, es de esperarse, él es el líder del PRD en la capital del país, él también no pierde nunca la oportunidad de irse con todo contra su principal adversario, que es Morena, aquí en la capital del país, y como les decíamos, pues este tema ya se politizó, ya pasó esa frontera de lo que nos debería de estar importando a todos, que es la seguridad de la Ciudad de México. Decirlo también que, por ejemplo, mientras se daba este debate en la Asamblea Legislativa, la diputada de Morena, Aleda Alavés, a su vez estaba haciendo en un salón contiguo un evento con vecinos de Iztapalapa, reclamando pues también de alguna manera en una postura política que se revisara la seguridad en Iztapalapa, donde incluso en este programa también se le ha dado voz a esos vecinos para que expresen cómo ha venido subiendo el número de delitos que pues se presume también tenían que ver con las confrontaciones que estaba generando este grupo criminal que operaba en Tláhuac. Y pues así es como se ha venido politizando. Nada más hacer el recuento que la semana pasada pues la actitud de Morena sí fue un tanto extraña. A partir de que se da, lo comentamos en el programa pasado, a partir de que se da
el abatimiento de este líder criminal, Rigoberto Salgado solo manifestó en un post que pues lo que se esperaba sería coordinación con las autoridades, y fue como muy tibia su respuesta. Después esperábamos pues que diera a lo mejor alguna conferencia de prensa para empezar a dar una respuesta a lo que ya eran señalamientos directos, como los que ha hecho aquí Raúl Flores o como los que se hicieron en la Asamblea Legislativa, pero por lo que optó fue por contratar a una empresa consultora que le dejara pues dar algunas entrevistas con algunos medios, que se encerró en un hotel de la Ciudad de México, estuvo atendiendo ahí unas 8 horas a los medios de comunicación que le permitieron fijar su postura, que su postura fue decir: el problema de la seguridad no me corresponde a mí como gobierno, es una facultad del gobierno de la República y también del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Esa fue la respuesta prácticamente que dio Rigoberto Salgado, y un día después se planeó esta idea de pues dar un pronunciamiento. Pero antes que eso, hacer este paréntesis de que justo el lunes, si no mal recuerdo, de la semana pasada, los aspirantes de Morena que vienen en esta batalla soterrada, Martí Batres, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum, que habían estado quizá muy divididos y cada uno dando su lucha y su trabajo en frentes separados, pues salieron a reunirse, a mandar una imagen de unidad en este contexto de las acusaciones a Morena por estar quizá coludido con un grupo criminal. Y así fue como llegamos a que se da un pronunciamiento un día después, solo que con un pequeño detalle, un detalle en el que salen a dar un pronunciamiento, pero sin el delegado, otra vez, sin el delegado Rigoberto Salgado, y ahí sí, quien pintó su raya fue el delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal. Un pronunciamiento, como tú dices, el día siguiente, el jueves, en una conferencia de prensa, en la sala de prensa de la Asamblea Legislativa del DF, donde estuvieron los jefes delegacionales de Tlalpan, de Azcapotzalco y Xochimilco, donde estuvo Martí Batres, presidente de Morena en la Ciudad de México, y legisladores locales de esa bancada. Un pronunciamiento que se da justo como comentas después de que Rigoberto Salgado estuvo en un roadshow con medios de comunicación, pues dando su versión de los hechos, con una consultora que, como tú dices, contrató y que quizá no le sirvió muy bien, porque después en redes sociales se ventiló que a colegas del programa El Hueso les colgó el teléfono porque ya no le había gustado el tono y el tipo de preguntas que le estaban haciendo, el tipo de cuestionamientos. Entonces pues no sirvió de mucho ese roadshow, no lo asesoraron bien, el media training pues no funcionó del todo, porque pues el jefe delegacional terminó pues quemando las naves, ¿no? Y bueno, en esta conferencia de prensa del partido Morena y en la sala de prensa de la LDF destacan varias cosas. Una, que el partido Morena acusa que se aprueba la comparecencia de Rigoberto Salgado, sin embargo el PRD se niega a llamar a comparecer también al mismo tiempo a Irán Almeida, el jefe de la Policía Capitalina. El partido Morena quería también que el titular de la SCP acudiera a comparecer bajo el argumento de que es responsabilidad del gobierno central, del gobierno de la ciudad, la seguridad pública y la policía del DF, y también la policía de investigación a través de la Procuraduría General de Justicia, lo cual en parte es cierto. También otra cosa que los de Morena argumentaron es que el procurador capitalino ha dicho que no hay una investigación en contra de Salgado, aunque el jefe de gobierno también ha mencionado que sí hay una investigación administrativa en contra de la administración de Rigoberto Salgado en Tláhuac. Pero vamos a la parte en la que Martí Batres hace una defensa de su jefe delegacional y ya ha politizado el tema, acusando al gobierno capitalino de no haber cumplido su parte en lo que respecta en lo que a ellos les toca en materia de seguridad y procuración de justicia. Porque la seguridad pública es una atribución del gobierno central que se realiza a través de dos instancias: la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. En el marco de los acontecimientos de Tláhuac, nos parece muy importante señalar que
el jefe delegacional de Tláhuac ha rechazado las imputaciones que se le han hecho en versiones periodísticas o políticas y ha expresado con toda claridad su disposición de colaborar con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. También aprovechamos aquí para señalar que son falsas las imputaciones contra el diputado Raimundo Martínez Vite, que han circulado en el sentido de que es dueño de Visitaxis y otro tipo de versiones. En su momento también ha rechazado él estas afirmaciones falsas. Y por otro lado, leemos con interés la declaración que ha hecho ayer el procurador capitalino en el sentido de que no se está investigando al jefe delegacional en Tláhuac, sino que se están atendiendo las tareas relacionadas con el tema de seguridad en esa delegación. En todo caso, está claro que no es la delegación, ni Tláhuac ni ninguna otra, la que tiene atribuciones en materia de seguridad. En la Ciudad de México no existe la policía municipal, ni la policía delegacional. Tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Procuraduría Capitalina son instancias del gobierno central. Y a diferencia de los municipios del país, las delegaciones no tienen policías municipales. Escuchamos a Martí Batres dando pronunciamiento a favor de su delegado, Rigoberto Salgado, pidiendo que se dé esta respuesta por parte más bien del gobierno de la ciudad, la cual la hubo a través de Patricia Mercado. Ella vino a decir en algunos medios de comunicación también que se habían llevado ya varias acciones en materia de seguridad. Creo que lo más grave, y es un tema que se ha tratado muy poco, es que confirma que hay 30 jóvenes desaparecidos en Tláhuac, que se presume fue en medio de toda esta red criminal que se venía formando. Ella lo confirma y dice que por eso venían haciendo ya algunas detenciones. Recuerda que tienen detenido al hijo de El Ojos en uno de los reclusos de la Ciudad de México, y también tienen detenido a otros personajes que se decía eran como la mano derecha de este criminal, y de esa manera es como Morena, el gobierno de la ciudad da una respuesta a Morena, aunque será mañana cuando el delegado, si es que se presenta a comparecer, pasado mañana, si se presenta a comparecer, dará final, habrá más elementos para ver quién tiene la responsabilidad. Nosotros, por lo menos yo creo que lo importante que se está aquí dejando de lado es el tema de la seguridad. ¿Qué está pasando con los vecinos de y les preguntaba si en verdad se estaba viviendo ese clima de tensión tan fuerte como lo vemos en las imágenes, y lo que me comentan es que tampoco es así. En Tláhuac sí se vive un poco de tensión, pero es en las colonias donde se están haciendo estos operativos contra los mototaxis, donde se están haciendo los operativos de la Marina, porque era como el centro de operaciones de este grupo criminal. Pero en realidad me decían incluso como de broma, en Mixquic apenas se enteraron de que abatieron a Ojos. O sea, como que eso suele suceder, ¿no? En las zonas de conflicto a veces en los medios se transmiten imágenes y se ve como si se estuviera bombando ahí la delegación, pero lo que nos comentan es que en Tláhuac hay calma en la mayoría de la delegación. Lo que sí es que ya se está dejando de lado el problema real, que es el de la seguridad, en el cual no solo tienen que actuar de manera coordinada el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de la República y el jefe delegacional, sino prácticamente todas las autoridades, incluida también la ciudadanía, porque lo que se ha venido denunciando es muy grave. Se hablaba ya de que era un grupo criminal que tenía una base social de su lado,
Y así se vivió o fue visto en los funerales, donde los funerales de Elojos pues tuvieron ahí a una fuerte parte de la población de Tláhuac que estuvo respaldando, ¿no? Y que también se sabe que muchos de estos mototaxis que no están regulados, pues también es algo que se ha venido permitiendo durante muchas otras administraciones para que circulen como un modelo, y a partir de ahora ya se entiende que son un problema. Entonces, quizá lo grave aquí es que, como siempre, las cosas por politizarse se deja de lado el problema real, que es pues darle seguridad no solo a Tláhuac, sino a toda la Ciudad de México, porque si, como se comenta, es un grupo criminal con tanta fuerza y se ha venido expandiendo a otras demarcaciones, pues no es aislado que puedan haber brotes o que cambien liderazgos en estos grupos y que la sociedad siga siendo la que lleve la de perder. Y cuestionamientos sobre la actuación también de la autoridad en el sentido de los mototaxis, ¿no? Hay operativos contra los mototaxis, se sacan de circulación 85, cuando el cuestionamiento es que hay más de 5,000. Más ¿no? de 5,000. Entonces, 85 contra 5,000, pues todavía les falta mucho que regularizar. Además de recordar que el mototaxi no está permitido como medio de transporte en la capital del país, la legislación local no lo contempla como tal, ¿no? Solo contemplan el bicitaxi, ¿no? Solo el bicitaxi. Y bueno, además que también hay señalamientos en el sentido de que fueron las distintas administraciones de la delegación Tláhuac las que expidieron permisos para permitir los mototaxis en esa zona de la ciudad, cuando las autoridades delegacionales no tienen facultades para emitir permisos de circulación de mototaxis. Y ahí también está el señalamiento de que un diputado de Morena, Raimundo Martínez Vite, cuando fue funcionario de la delegación por allá del año 2003, autorizó como jefe de unidad departamental de transporte pues varios permisos para la circulación de mototaxis, e incluso se le señala a él como dueño de una flotilla de mototaxis. Pero volvemos a lo mismo, el tema se vuelve a politizar, porque entonces ya sale el nombre de un diputado local de Morena que pues, forma parte o se sospecha que es líder de un grupo de mototaxis, que a su vez esos mototaxis son halcones de los grupos delictivos que operan en la demarcación. Sale también Andrés Manuel López Obrador a decir que esto es un ataque contra el partido Morena, o sea, un complot seguramente de la Marina y del jefe de gobierno para denostarlo a él y a su partido porque van creciendo las encuestas. Entonces, todo esto pues lleva otra vez a lo mismo, a ensuciar una que puede ser, o que más bien es una causa real, un hecho real de que existe delincuencia, de que existen extorsiones, de que existen secuestros, de que existen desaparecidos en esa zona de la ciudad, y otra vez el problema se vuelve a minimizar y se vuelve a dispersar la atención hacia lo que hacen y dicen los políticos en esta ciudad, que al final resulta muy lamentable, ¿no? Sí, muy lamentable. Recordar que, bueno, el viernes de la semana pasada también el jefe de gobierno informó que la Contraloría de la Ciudad de México sí está investigando a Rigoberto Salgado, no en lo penal, sí en lo administrativo, porque había estas denuncias de que al parecer algunos de sus familiares tuvieran redes de mototaxis, los cuales no estaban regulados, y un sinfín de irregularidades que también Patricia Mercado señalaba, de que ya le habían pedido al delegado que se hicieran operativos en algunos establecimientos mercantiles de impacto que se presumía eran giros negros, y también en estos deshuesaderos que abundan en el oriente de la capital del país, donde siempre se ha presumido que es donde se lleva todo el delito de robo de auto, que también ha venido en incremento. Entonces, estamos en el momento en el de los dimes y diretes de los gobiernos del PRD y de Morena, ya en este ambiente preelectoral del 2018, y dejando de lado el problema real, que es la seguridad, que es lo que nos preocupa a todos, que cada vez haya, pues volvamos a los niveles de seguridad que se tenían en la ciudad, y que las delegaciones trabajen de manera coordinada, porque yo recuerdo que hasta antes de 2015, que es cuando se rompe esta hegemonía perredista en la ciudad, podríamos llamarle, aunque nunca la ha habido como tal, porque ha gobernado el PAN o el PRI, pero que había una mayoría perredista y que se divide en una fuerza del PRD y la de Morena. Yo recuerdo que habían un gabinete de seguridad semanal
que el jefe de gobierno reunía a los delegados en sus oficinas semana a semana, y fue a partir de la alternancia de que llegaron los gobiernos de Morena donde se rompió esta interlocución, y precisamente ahí es donde quizá también se han venido agravando los delitos, porque lo que sí se nota es que no hay una coordinación, y no habiendo una coordinación en temas tan específicos, poniendo por delante el interés político, dejando de lado el interés que es proteger a la sociedad, pues empiezan a hacerse estos problemas una bola de nieve, que es lo que ahorita se está viendo encima, no solo para un gobierno, sino para los 3 niveles de gobierno, y lo que puede provocar pues es que las cosas se reviertan y que las acciones que deberían ir en un solo sentido coordinado para acabar con los temas de inseguridad pues sigan prevaleciendo. Creo que eso es lo más grave. Y bueno, a propósito de ello, se reavivó en la Ciudad de México este tema que también es muy político, de si hay cárteles o no hay cárteles, y pues para no estar con esa duda recurrimos a un especialista para que él, desde su punto de vista, que lleva muchos años analizando el fenómeno de la inseguridad, no solo en la Ciudad de México, sino en el país, pues tenga un detalle más puntual para ofrecérselo a todos ustedes. Vámonos a la entrevista en Ciudad Capital. Entrevista. Ciudad Capital. Ya estamos en la entrevista de Ciudad Capital. Como les comentábamos hace un momento, pues buscamos a un especialista en temas de seguridad. Él es René Jiménez Ornelas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, para platicar sobre este fenómeno de inseguridad en la ciudad y despejar esta duda si hay cárteles o no hay cárteles. Bueno, lo que él primero nos dice, rechaza el discurso oficial de negar la existencia de un cártel en la capital del país. Lo que dice pues es que bueno, si actúa como cártel, se mueve como cártel, pues que es cártel, ¿no? Y lo señala porque pues recuerda cómo ocurrió el sepelio de Felipe Pérez Ojos, que existe todo un tejido social en torno a él, y el tejido social también se mostró cuando abatieron a este líder criminal, y mototaxistas y vecinos de la zona bloquean con camiones y con mototaxis los accesos a las colonias, a la comunidad en donde vivía el Ojos. Todo esto hace pensar pues que no es solo una célula criminal, por más violenta que tú la califiques, ya es una operación a nivel cártel. Pueden estar haciendo narcomenudeo, pero sí ya tienen toda una presencia que también involucra, obviamente, a autoridades. Y es así como el doctor René Jiménez Ornelas lo explica. El discurso oficial ha sistemáticamente dicho que aquí, en la Ciudad de México, no hay cárteles, como también se nos dice que en la Ciudad de México realmente la violencia no es de tal envergadura. Sin embargo, revisando los datos de homicidios dolosos, robos de automóviles, la Ciudad de México no es la más violenta, pero está dentro de los niveles de violencia que se experimentan en todo el país. Y esto tiene relación precisamente con que existe o no existe algún cártel. Hay que recordar que ya hemos analizado situaciones del cártel de Tepito, o si no le quiere llamar cártel de Tepito, por seguir con el mismo discurso oficial de desconocer una realidad que está ocurriendo en la ciudad. Por cuestiones de la autoridad, pues realmente es desconocer una realidad que estamos observando y viviendo. Si no se le quiere decir cártel
a los acontecimientos de control de cuando van a enterrar a este líder narco, o sea, será narcomenudista o no, pero su poder era a tal nivel que nos vuelve a señalar lo que se decía de los grandes, de que eran protegidos por un tejido social. Y aquí fue evidente el tejido social. De hecho, no solamente en la gente que les avisaba, que obstruyó la llegada de la Armada, sino inclusive en el momento del entierro fue vitoreado el Ojos. Ahí está la versión de este académico, quien dice, bueno, pues tiene toda la estructura de un cártel y pues tiene que llamársele a las cosas por su nombre. Lo que hay que decir es que el gobierno del PRD, yo no diría ni siquiera el gobierno de Mancera, nos tiene o nos ha tenido durante muchos años acostumbrados a llamarle a muchas cosas no por su nombre, ¿no? Yo recuerdo el gobierno de Marcelo Ebrard, donde decían que en la Ciudad de México ya no había pobres. Y nos vendieron durante mucho tiempo la idea de que no había pobres en la Ciudad de México. Y fue hasta que llegó Rosario Robles y realizó su cruzada contra el hambre, que falló, una cruzada que no sirvió de nada, que fue un programa electorero, pero sí vino a tirar ese mito de que en la ciudad no había pobres, y resultó que sí había más de 160,000 personas en condición de hambre, viviendo hambre en la Ciudad de México. Entonces, pues no es extraño que el PRD haya creado esta mitología durante muchos años de que pues no había hambre porque se tenía el piso social, y obviamente este tema de que en el anterior sexenio pues que estaba la guerra contra el narco, esta idea de que en la ciudad pues era una isla de seguridad donde no había cárteles, y pues yo creo que esa es la lógica que se ha seguido de decir que aquí no hay cárteles. Lo más pues sui generis de toda esta historia es que sean mismos experredistas los que digan, o sean los que más polemicen sobre que sí se debe de reconocer que hay un cártel, cuando pues anteriormente, cuando eran gobierno o cuando estaban en el PRD, eran quienes decían aquí no hay cárteles y es la entidad más segura del país, porque esto tampoco se gestó de un día para otro. Eufemismos, ¿no? Eufemismos a los que recurre la autoridad capitalina para negar una realidad que está a ojos vistos y que obviamente a nivel político electoral no les conviene aceptar. Pero una cosa es el discurso y otra son los hechos. Y al respecto, este doctor René Jiménez, investigador de la UNAM, pues lo plantea así. Dice que, por ejemplo, el homicidio doloso se ha incrementado de manera exponencial en la capital del país, un tema del que ya hemos hablado en otros programas en Ciudad Capital, a propósito de indicadores que ha presentado el Observatorio Nacional Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, ¿no? Alertando de un incremento en el homicidio doloso. Y al respecto, este investigador de la UNAM pues nos dice, el homicidio doloso siempre va vinculado con una actividad del crimen organizado. Siempre tiene que ver con una disputa entre integrantes de bandas o gente que se está disputando una plaza, porque así se ha visto, y ese es un síntoma de una operación criminal como sucede en otros estados del país. Negar eso es no aceptar una realidad que se está viviendo en la capital, en la Ciudad de México, como está ocurriendo también en Tamaulipas, en Guerrero, en Coahuila, en fin. De esta manera lo explica el doctor René Jiménez. Que sea semántico o no, eso te traduce un cuidado que se quiere tener, porque de reconocer que en la ciudad existe o no existe cártel, cuando lo estamos viendo su accionar cotidianamente de todos los días, es por cuidar algunas formas que nos están llevando a grados de violencia que no se pensaba que se pudieran dar dentro de la Ciudad de México. Estamos viendo homicidios, repito, dolosos, ya a niveles preocupantes, sin ser, vuelvo a repetirla, el primer lugar, es decir, todavía Guerrero
todavía Tamaulipas superan a la Ciudad de México. Sin embargo, la Ciudad de México está dentro de los altos niveles de homicidios dolosos. Y te señalo esa cifra porque es un indicador del grado de violencia que se genera cuando existen esos homicidios dolosos. Y generalmente el homicidio doloso se da por enfrentamiento o en relación con el crimen organizado. Si no le quieren llamar cártel, es porque no quieren reconocer una realidad que está golpeando precisamente la seguridad de la ciudadanía en la Ciudad de México. Ahí está la explicación para que ustedes juzguen si hay cárteles o no hay cárteles. Y bueno, decir que es un problema que desgraciadamente no está viviendo solo la Ciudad de México, sino diríamos que todo el país. Que no hay entidad que se salve. Incluso los datos que revela este observatorio ciudadano es que ha venido incrementando la violencia en todo el país y que esto también tiene que ver con una narrativa que construyó el gobierno de Enrique Peña Nieto, de que en este gobierno se iba a acabar la guerra contra el narco, que se iban a acabar las ejecuciones, ¿no? Todos este tipo de homicidios dolosos y que íbamos a pasar a un estado de paz. Es otra de las grandes mentiras que se han dado en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y pues bueno, otra evidencia más de que existe este crimen organizado en la Ciudad de México a nivel de un cártel, pues el doctor René Jiménez lo explica de dos formas. Una, pues que no estamos ajenos a lo que está ocurriendo en entidades vecinas, como en Morelos o como en el Estado de México. Y hace referencia, por ejemplo, a la presencia de los Beltrán Leiva en Morelos, y que de hecho ya se ha hecho público. Esta cártel de Tláhuac es una reminiscencia del cártel de los Beltrán Leiva, y además también la presencia de reminiscencias de lo que quedó de la familia michoacana en varios municipios del Estado de México, ¿no? Y por otra parte, pues también está el crecimiento de otros delitos asociados a este crimen organizado, que no solo pues es el homicidio doloso, sino también la extorsión, el secuestro, el robo, particularmente con violencia, el robo a transeúnte, el robo a vehículos, que pues, son síntomas de que un cártel está operando en la Ciudad de México, y justo pues son fenómenos que estamos viviendo día a día en la capital del país. De esta manera habla el académico de la UNAM. Lo que sí se ha podido observar es cómo dentro de los municipios conurbados de la Ciudad de México sí se da este movimiento más visible de lo que se puede observar en la Ciudad de México. Sin embargo, esto está sucediendo. De tal manera que los registros de robo de automóviles, los registros de robo a transeúnte, y algo muy, muy importante, si tú analizas los diferentes tianguis de la Ciudad de México, te vas a encontrar en gran cantidad de ellos la extorsión, el pago de piso y el pago de seguridad, en donde, y se los dicen, entre más vendas, más pagas. Y es decir, esa extorsión o pago de piso también está amplificando condiciones reales de existencia de este tipo de acciones de involucramiento de crimen organizado. Muy grave lo que nos plantea este académico. Creo que despeja la duda y el debate político que se da de manera superficial sobre estos temas, y pues como comentamos en un principio, creo que lo grave es que las autoridades se coordinen y no hagan su trabajo para ir recuperando el tejido social. Creo que el problema que está enfrentando no solo la Ciudad de México, sino el país, es pues esta destrucción del tejido social, donde hay falta de oportunidades, donde los jóvenes pues tampoco tienen oportunidades laborales y muchas veces van cayendo en estas redes de narcotráfico o de diversidad de delitos que vienen a poner pues en jaque a los gobiernos, a los ciudadanos,
Y bueno, en medio de esta transformación también del sistema penal a un sistema pues menos inquisitivo, a un sistema muy garantista, pues abre la puerta todavía más a este conflicto donde es muy fácil robar un vehículo, portar un arma o estar cometiendo otro tipo de delitos que ya no son considerados graves. En ese complejo tema nos encontramos como ciudadanos, como país, que tiene que ver con muchos otros temas que hemos ido platicando aquí, como también la violencia contra periodistas, la violencia contra las mujeres. En fin, es un tema en el que las autoridades están en el momento de cerrar filas y volver al orden en estos temas que son tan delicados. Y lamentable que este tipo de temas, otra vez el de la seguridad, se pierda por asuntos hasta semánticos, ¿no? Claro. O sea, de cómo lo calificamos, como cártel o como una célula de crimen organizado, como una banda delictiva. Pues al final a los ciudadanos es lo que menos les importa. La ciudadanía en toda la capital del país está viviendo un problema generalizado de inseguridad. Ya la semana pasada, el viernes de la semana pasada, vecinos de Álvaro Obregón acudieron a la sede de la demarcación a pedir una audiencia con la titular de Álvaro Obregón, Antonieta Hidalgo, pues para exigirle seguridad. Es su primera ventana de acercamiento con una autoridad y le fueron a solicitar pues que atendiera un problema que, como en Tláhuac, también se está viviendo en Álvaro Obregón. Se está viviendo también en Iztapalapa, claro, por supuesto, también. Es en toda la ciudad. Se vive robo a transeúnte, robo a comercio, robo a casa-habitación, robo de vehículos, extorsiones, secuestros, narcomenudeo. Y pues el hecho de que se haya generalizado en toda la ciudad y que no se está aceptando como tal por parte de las autoridades, que se minimice el problema y que se lleve a una discusión semántica, es realmente grave y habla de una ineficacia brutal. Así es, pues esperemos que las autoridades tomen esto como un gran llamado de atención y sumen esfuerzos, cierren filas, se olviden ya de este discurso político, a pesar de que estamos en la puerta de un año electoral, y más bien se dediquen a hacer su trabajo, porque está comprobado que sí pueden volver el orden. Y pues ya tendremos una prueba esta semana en lo que sucede en la Asamblea Legislativa. Veremos si los políticos empiezan a entender el problema como tal y no a politizarlo, porque si lo que estamos viendo también es que el partido Morena va a movilizar a vecinos para estar denunciando inseguridad de muchas demarcaciones y esa va a ser la respuesta, pues no creo que sea la respuesta correcta o que todos los ciudadanos estén esperando. Lo que están esperando es esta coordinación de los 3 niveles de gobierno para atender el problema que está detectado y que el principio es reconocerlo. Pero bueno, esta fue la entrevista en Ciudad Capital. Social. Ciudad Capital. Ya estamos en social y desgraciadamente esta semana el tema que tanto lo político como la entrevista ha tenido que ver con un asunto de seguridad, de violencia, y pues ahora que platicamos de social nos lleva a retomar un asunto que tiene mucha relevancia dentro de este problema que estamos viviendo de inseguridad, de violencia, que es pues a raíz de un hecho tan grave, que no es el primero, sino ya es varios problemas que se han vivido similares, de que estos perros de raza pitbull atacan a un menor y lo matan. Esa es la gravedad del asunto. También la semana pasada se vivió incluso algo inédito, que fue una manifestación a favor de los perros pitbull, porque así como hay un debate de que si hay cárteles o no hay cárteles, también hay un debate de si los pitbull son asesinos o no son asesinos, si son razas violentas, pero bueno, lo que hicimos fue recurrir también a un experto que nos explique qué características tiene este tipo de animal, porque sabemos que en la ciudad es un lugar donde ya se respetan y se reconocen los derechos de los animales. Es un tema muy sensible, porque al referirnos a un animal,
pues todos pensamos que es indefenso y por lo general, o porque la realidad así lo ha establecido, los humanos somos quienes siempre maltratamos a los animales. Pero, ¿qué pasa cuando los animales, por su naturaleza, actúan en nuestra contra? Entonces sí se arma este borlote, y como lo han podido ustedes ver aquí en esta red social como Facebook, pues hay un gran debate entre si son violentos, no son violentos, los debe detener la gente, debe de haber medidas, la autoridad los tendría que estar vigilando, se tendría que tener un censo de este tipo de animales. Son muchas las preguntas y para ello Alberto platicó con un especialista y tiene más detalles. Así es, acudimos a un especialista porque además el tema la semana pasada ocurre derivado de este ataque de un perro pitbull a una niña que la mata. También empiezan a surgir como ciertas revanchas y estigmatización de los perros. Claro. Justo en Coyoacán y cerca de donde ocurrió ese incidente aparecen los cuerpos de 2 perros pitbull muertos vestidos de niño, ¿no? En una escena muy dantesca y que nos deja ver que puede haber una descomposición social respecto a este asunto de las mascotas y particularmente a los perros pitbull, que puede ir a más y que no sería lo deseable, ¿no? Como tú decías, en la Constitución de la Ciudad de México ya está definido, establecido, consagrado que hay un reconocimiento al derecho de las mascotas, de los perros, sin importar el tipo de razas. Acudimos a un etólogo veterinario, un especialista que puede traducirse como un psicólogo de perros. Él se llama Roboán Aguilar, para que nos explique, bueno, los perros pitbull son animales agresivos por naturaleza, instintivamente lo son. Conviene tenerlos en nuestra casa para un asunto que hemos venido platicando a lo largo del programa, que es el de la seguridad. Muchas personas pues tienen en sus hogares a perros que pues son calificados con razón o no de agresivos y de violentos para que nos brinden seguridad en nuestros hogares. Y sobre este tema, pues Roboán Aguilar nos dice, no cualquier persona puede tener un perro pitbull en su casa. Y la tenencia de este tipo de razas debería regularse. Y debería, quien pretenda tener un perro de estas condiciones en su hogar, pues debería también ser sometido a un tipo de estudio psicológico para determinar si esta persona puede tener a un perro pitbull en su hogar. Los perros pitbull, dice, son animales poderosos, así lo comenta, porque son animales atléticos muy fuertes, con una característica muy especial que exigen mucho al dueño, no solo en alimentación, sino también en atención. Pero vayamos con Roboán Aguilar para que él sea en voz de él, como nos explique sobre las características de un perro pitbull y por qué no todos podemos acceder a un perro de estas características, de esta naturaleza. He escuchado muchas opiniones acerca de que pues quieren marcar al pitbull como una raza peligrosa para la sociedad, pero yo creo que eso no serviría de mucho. Aquí lo importante sería más bien regular la tenencia de perros poderosos en general, que no cualquier persona pueda tenerlos o que tenga que pasar por algún proceso psicológico para que me esté marcando que es una persona apta para tener este tipo de razas. Y también yo hago la invitación a las personas que quieren este tipo de razas que se acerquen a un profesional si no conocen nada de esto, que sepan lo que requieren este tipo de razas y si son aptos o no para esto. Manejamos asesorías para cubrir este tipo de necesidades y entonces vamos con las personas, hacemos pues vemos a la camada y depende de la energía del perro, le digo, ¿sabes qué? Pues este perro es para la familia, entonces si no eres apto para un perro de este tipo, hay muchísimas opciones que se pueden tomar. Entonces, tener cuidado más que nada con marcar a un perro como peligroso, como agresivo, porque por eso hay muchos ataques contra este tipo de perros, porque es una raza muy castigada y con todos estos ataques que son aislados, como la pequeñita, bueno, pues hay tipo de venganza y empiezan a atacar a los perros, ya aparecieron perros muertos vestidos de niño, y así empiezan a quemarlos, empiezan a hacerles torturas impresionantes. Que no se nos olvide que nosotros los seres humanos somos realmente los que tenemos la batuta de todo esto y quienes realmente queramos
crueldad contra los animales. Y lo que ellos están generando, lo que ellos están, la manera como están actuando en contra de algún niño, de una persona y demás, es culpa nuestra, no es culpa del perro, sino es culpa nuestra. Esa es una explicación que nos da este experto para pues cualquiera de ustedes que tenga un animal de esta raza o algún conocido familiar, pues debe de tomar, creo que muy en serio, estas recomendaciones. Fíjate que además él lamenta algo. Dice que la tenencia de perros pitbull se volvió una moda, así como tener perros Rottweiler antes y luego antes Doberman o luego antes pastor alemán, ¿no? Entonces dice, después de tener perros pitbull, ¿qué sigue? Dice, desgraciadamente el perro pitbull ha sido un perro pues muy maltratado, pues obviamente por circunstancias como la pelea de perros, y mucha gente también los adopta pues para recuperar la condición digna del animal. Sin embargo, ya ha pasado por mucho estrés y pues un perro que es utilizado para peleas per se es agresivo. Entonces, por eso dice que hay que tener mucho cuidado sobre las modas, de dejarse llevar por las modas, de tener un perro pitbull que por sí, como ya lo decíamos, refleja una imagen poderosa, y pues quien lo tenga va a reflejar una imagen poderosa, ¿no? Como si se tratara de un carro, ¿no? Sí, de una motocicleta de altos gran rodaje, ¿no? Pero bueno, esa es una de las partes que lamenta. Vayamos en este segmento a hablar de las modas de tener ciertas razas de perros. ¿Por qué puede considerarse como una raza agresiva? ¿De dónde viene ese mito o no? Bueno, de hecho no se considera como una raza agresiva, más bien son perros poderosos, así como otras razas. Aquí el problema es que si tú a un perro poderoso no le das un buen manejo desde cachorro, sí puede llegar a ser un perro que como cualquier otro perro pueda tener algún problema de comportamiento, o sea, cierta agresión, que no tenga bien desarrollado el aspecto social y de esa manera pueda desencadenar en algún ataque. El problema es que si tienes un perro de talla pequeña o mediana y te llega a morder, no es lo mismo que si te muerde un perro con mucha fuerza como los pitbull. Pero también tenemos razas como Rottweiler, pastor alemán, en fin, hay muchas razas con mucha fuerza de mordida que, bueno, no es tanto que sean peligrosos, sino no han sido bien manejados. ¿A eso te refieres cuando dices que son perros poderosos, de razas poderosas? Sí, exactamente. Pero una mordida de este tipo de perro sí hace bastante daño. Uh-huh. Entonces, bueno, pues en los 80s eran los Doberman, los que eran considerados como perros peligrosos. En los 90 fueron los Rottweilers. Y ahorita está la moda de los pitbull. Uh-huh. Desafortunadamente, bueno, pues se pone el perro de moda. La persona quiere tener un perro para sentirse rudo, para que lo cuide, pero no tiene la más mínima idea de qué manejo debe de llevar este perro para ser un perro equilibrado, un perro estable. El perro poderoso, el perro fuerte, debe de ser tratado de una manera tal que el aspecto social lo tenga muy desarrollado para evitar accidentes. Uh-huh. Entonces, ahorita también, bueno, la moda de adquirir pitbulls sin conocimiento, pues está llevando a que se generen cada vez un poquito más de problemas de ese tipo. Muy interesante esta parte de los riesgos, una moda como tener un pitbull. Creo que sí, efectivamente, este tema de las modas llega a mover mucho a la ciudadanía, a los jóvenes sobre todo, que querer tener estas mascotas. Esta manifestación que hubo a mí me impactó, porque había ahí pues el rostro de una pequeña junto a un animal de esta naturaleza, ¿no? Y sí es, obviamente, sorprende la manera en que podría estarse familiarizando una niña con un animal de estas características, y que todo tiene que ver, como también lo comenta el experto, en la personalidad del propio dueño. Sí. Todos lo sabemos, y creo que todos quienes tenemos una mascota de cerca, sabemos que sí, efectivamente, un animal se parece mucho al dueño en cuanto a la agresividad, a la pasividad, a los modales. Hay mascotas muy ordenadas, hay unas muy desordenadas, y que todo tiene que ver
con quiénes los están educando, y recordar también que ya es delito que entró en vigor por parte del Senado esto de las peleas de perros. Desgraciadamente esta raza también pues es una de las que más se busca para llevarlos a ese tipo de pues espectáculos tan desagradables de las peleas de perros, que por fin pues ya fueron tipificados, pero eso no significa que no sigan dándose ese tipo de peleas. Lo que dice Roboán Aguilar es, si tú quieres, a pesar de todo, tener un perro pitbull, pues primero busca también la asesoría de un profesional que te pueda ayudar a entrenar y educar al perro. Entrenarlo también representa tender a que el animal sea sociable, de que cuando lo saques a la calle no sea huraño ni agresivo con otros perros ni con las personas. Eso requiere un tratamiento del perro de bastantes, no solo semanas, sino de meses. Y nos explica por qué. Y es muy interesante lo que nos dice. Dice, las características del pitbull son de un perro atleta, tiene un umbral de dolor bastante bajo, por eso soporta mucho las mordidas de otros perros, y por eso es un perro que tiende en ese sentido a morder fuerte. La mordedura genera en el perro endorfinas que le producen placer. Entonces por eso pues todo que se señala de que el perro se traba, ¿no?, en morder. Por lo mismo son utilizados para peleas, pero lo mismo ha sido una raza muy maltratada. Nos dice también el pitbull, a pesar de toda esta imagen, es un perro que va a exigir mucho e incluso muchas muestras de cariño. Son perros demasiado sensibles y por eso incluso en algunos momentos, en otras épocas, fueron utilizados como niñeras. Porque el perro pitbull es un perro demasiado amoroso, si lo tratas con cariño, ¿no? Entonces, pues son las condiciones que debes de considerar para tener un perro pitbull. Pero vayamos a escuchar en esta parte cómo lo explica el especialista, el etólogo veterinario. Son perros atletas, son perros atletas, son perros que tienen el umbral del dolor bastante bajo, tienen una mordida muy fuerte, a diferencia de los perros. El pitbull y otra raza que también es parecida en cuestiones de mordida, que es el pastor belga malinois, cuando muerden generan endorfinas y eso les causa cierta emoción, cierto placer, y el pitbull no suelta, a diferencia de otros perros. Ese es el riesgo. Ahora, los utilizan para peleas, y como sabemos, las peleas de perros son a muerte, y muchas veces nos llegan casos de perros que ya no sirven para la pelea, muy lastimados, ya sabes, todos deformes, sin orejas, sin ojos, todos desgarrados, y así los botan como si fueran basura. Ahora, no todos los usan para pelear, muchos los usan como sparrings, para entrenar a los otros perros, y bueno, pues de esa manera es como están siendo maltratados constantemente. Ahorita, bueno, pues desafortunadamente con todo lo que ha ocurrido, pues ya lo estamos viendo, que hay quienes está haciendo justicia por su propia mano contra la raza, sin conocimiento de que no es la raza, es el manejo que se le está dando a la raza. Hablando de pitbull, que ahorita es la raza que, bueno, pues está pues en boca de todos, el pitbull es un perro atleta, y es un perro que tiene mucha energía normalmente. Es un perro que necesita, por lo mismo, necesita un trato diferente. No cualquier persona es capaz para tener un pitbull. Eso es lo importante, quiero resaltar ese punto. No todos son aptos para tener un pitbull. ¿Por qué? Porque es una raza que te va a exigir muchísimo. Te va a exigir que lo estés ejercitando, te va a exigir que estés trabajando con él, te va a exigir mucho afecto, porque son perros sumamente amorosos, son perros muy sensibles. Por lo mismo que son atletas, si no le das un trabajo, va a generar frustración también. Y este tipo de raza, lo que necesita es manejarlo, darle los estímulos adecuados para que sea un perro tranquilo. Si yo lo saco a pasear, si yo le doy aspecto social, si está conmigo, si no lo estoy encadenando, como muchos vemos en muchos casos están encadenados, si no lo aíslo, y si tengo un trabajo adecuado de esa manera con el pitbull, va a ser un perro equilibrado y muy estable. Yo he tenido la fortuna de conocer igual profesionales en el medio que tienen pitbull, que manejan pitbull,
son perros extraordinarios. Es una raza muy, muy buena. Es una raza incluso niñera. Es una raza bastante sociable cuando se maneja de esta forma. Entonces, un perro poderoso, obviamente, pues tengo yo también que tener manejado bien el control de impulsos. Que ¿esto qué quiere decir? Que no sea un perro que reaccione de inmediato, o sea, que sepa que al lado de mí no va a correr ningún riesgo, que va a estar tranquilo y que puede estar, se va a sentir seguro. Qué buena recomendación hace el etólogo para que todos ustedes que quisieran tener un animal de esta raza, pues también tomen en consideración las sugerencias que él hace y además pues lo recomienden y también lo puedan difundir o divulgar con sus familiares, con sus amigos, para que quienes posean un animal de esta raza pues sepan darle el cuidado que merece para que se conviertan en lo que todos estamos buscando, que es algo más amoroso, más pacífico y no estas noticias tan desagradables como la de que un pitbull devora a una niña, le quita la vida a una niña. Esas creo que son imágenes que deberían de desaparecer y hacernos conciencia para el cuidado de estos animales, sobre todo en una ciudad que ya tiene que acostumbrarse a algo que no estaba acostumbrado, que es a reconocer y respetar los derechos de los animales. Pero bueno, esto fue Social, nos vamos a una pausa y regresamos con la agenda en Ciudad Capital. Agenda. Ciudad Capital. Ya estamos en la recta final de Ciudad Capital. Vamos a la agenda con Alberto, que pues esta semana, como ya anticipamos, se espera muy caliente en temas políticos. Así es, porque bueno, pues independientemente de que en la ALDF el miércoles hay reunión de la Diputación Permanente, que a veces no sirve para mucho, el tema fuerte de ese día, pues como ya lo comentábamos, será la comparecencia de Rigoberto Salgado, jefe delegacional en Tláhuac, ante legisladores de distintas comisiones, pues que se darán cita para señalarlo, hacerle acusaciones y pues todo tipo de afrentas, ¿no? En las que no participa Morena, por ejemplo. Seguramente en esta sí tendrá que participar Morena, no creo que lo quieran dejar solo. Esperemos que esta vez sí se aparezca pues el coordinador de la bancada de Morena en la LDF, Cravioto, que pues siempre prefiere no estar en los momentos álgidos que se le requieren, porque pues anda otras cosas, siendo democracia en el país de otras maneras, ¿no? Así es, y ya veremos si se mantiene esta respaldo a Rigoberto Salgado por parte de los integrantes de Morena, o como Monreal se van haciendo a un lado, poquito a poco. Vámonos con Luz Rangel, que nos tiene la agenda del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Buenas noches a Luis y Alberto y a todo el auditorio que escucha Capital CDMX. Este lunes a las 10:30 de la mañana en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, presentará la Agenda para Jóvenes Binacionales CDMX. Te da la bienvenida con María Fernanda Olvera Cabrera, la directora del Instituto Nacional de la Juventud. El martes 1 de agosto a las 11 de la mañana, en la explanada de la delegación Iztacalco, el gobernador capitalino entregará 2.331 acciones de vivienda y a la 1, desde el Centro Cultural Futura, premiará a las mejores propuestas de diseño de emojis de la CDMX. A las 7:30 de la noche, en la Zona Rosa, asistirá a los diálogos gallegos para hablar sobre el 2018 y los gobiernos de coalición. El miércoles 2 de agosto a las 9 de la mañana, Mancera inaugurará la Semana Mundial de la Lactancia Materna en la Alameda Central con Salma Hayek como imagen, y a las 11 presentará la alianza con la Secretaría de Gobierno por una niñez sin violencia en la Biblioteca México. El jueves 3 de agosto a las 8:30 de la mañana, el mandatario presentará el gobierno gramificado y basado en competencias laborales del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México en el Instituto Técnico de Capacitación del sindicato. A las 10:30 de la mañana del mismo jueves, inaugurará el exoesqueleto en la Clínica de la Columna del Hospital General La Villa con el secretario de Salud, Armando Agüedo Ortega. El jueves, a la 1 de la tarde,
será la modernización de la planta de asfalto y la creación de un nuevo parque público en la avenida del Imán de la delegación Coyoacán. Así la agenda de esta semana, Luis y Alberto. Gracias a Luz por esta agenda que nos da este panorama que habrá en la Ciudad de México en la parte del Ejecutivo. Ahora vamos con Daniel, que nos tiene ahí un reporte de cómo va lo deportivo en la capital del país. Hola Beto y Luis, un gusto en saludarlos. Les traigo lo más importante de la agenda deportiva de este fin de semana. Este domingo fue el medio maratón de la Ciudad de México. Juan Luis Barrios ganó la carrera con un tiempo de 1 hora y 6 minutos. México se llevó el primer lugar y el tercer lugar en este maratón varonil y Kenia se llevó el segundo lugar. En cuanto al fútbol nacional, Pumas perdió ante Atlas en el Jalisco. El gol tempranero de Abraham González no fue suficiente y los rojinegros tuvieron la oportunidad de darle la vuelta al marcador. Cruz Azul y Chivas tuvieron un partido intenso en el cual quedaron empatados a un gol. La máquina abrió el marcador con Vaca y Chivas igualó con un tanto de Rodolfo Pizarro. Ambos equipos terminaron con un jugador expulsado. América, por su parte, le ganó a Pachuca en Hidalgo, con 2 goles de Cecilio Domínguez. Las Águilas lograron su primera victoria en el torneo. La próxima semana Cruz Azul visitará a León, Chivas recibirá a Necaxa y en uno de los partidos más atractivos, América y Pumas se van a enfrentar el sábado. Hasta aquí el resumen deportivo. Un saludo a la audiencia de Capital. Gracias Daniel Ángeles por este reporte y esta perspectiva en los temas deportivos, algo que todos disfrutamos y que pues es un tema más amable de los que hemos platicado este lunes en Ciudad Capital. Se despide usted Luis Velázquez y nos escuchamos la próxima semana con más información de la capital del país. Hasta la próxima semana, amigos. Como siempre, recordarles nuestras redes sociales. En Twitter es Capital MX-, en Facebook y YouTube es Capital CDMX, nuestro portal de internet es capital-cdmx.org. Hasta la próxima. Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @capitalmx_, Facebook, Capital CDMX, YouTube, Capital CDMX. Lee la mejor información en nuestro diario digital, capital-cdmx.org. Ciudad Capital.